Hola gente de YouTube, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, como saben, mi nombre es Walter Payares, yo soy psicólogo clínico y en esta oportunidad les vengo a hablar sobre el narcisismo, específicamente sobre el trastorno narcisista de la personalidad, sus síntomas, sus características, para saber si algo de esto están teniendo ustedes o si alguna persona que conozcan también lo pueda estar teniendo, algún familiar, algún amigo, pareja. Es muy importante que podamos hablar sobre este tema porque hay mucha información dando vueltas en internet sobre lo que es ser narcisista o lo que sería no ser narcisista en Reels de Instagram o TikTok, y para eso vamos a ir a las fuentes. Por eso vamos a hablar de síntomas, de características, para que nosotros podamos saber qué es lo que es ser narcisista y qué no. Pero si realmente lo que queremos es arribar a un diagnóstico, para eso lo que te voy a pedir es que hagas una evaluación correspondiente con un profesional que evalúe. Y ahora una por una te voy a ir dando las características de este diagnóstico, pero no solo eso, sino qué hacer en cada caso con cada uno de estos síntomas, porque básicamente en algún momento de tu vida te has cruzado o te vas a cruzar con una persona que cumple estos criterios. Los que han estudiado esto de manera científica han realizado estadísticas y nos dicen que entre el 5 o el 7% de la población cumple con los criterios para el trastorno narcisista de la personalidad. Bueno, una cosa que conviene que sepamos es que narcisismo viene de la palabra narciso, que en la mitología era un chico que era muy hermoso y que había mirado su reflejo en el agua y tan enamorado había quedado de su imagen que lo que hizo fue tirarse ahí y ahogarse y morir. Y es que es muy importante el poder que tiene la imagen para la persona con estas características. Uno de los primeros síntomas que podemos pensar en este diagnóstico es el sentido de omnipotencia. La persona narcisista se cree grandiosa, muy importante y tiene fantasías de éxito, de omnipotencia. Por eso muchas veces se creen que son muy importantes o únicos y que deberían ser solamente comprendidos por personas de su mismo estatus. Otra característica muy importante es que este tipo de personas requieren demasiada o excesiva admiración. Necesitan que todo el tiempo estemos admirándolas, diciendo lo grandiosos o grandiosas que son, y muchas veces estas personas tienen una expectativa irracional de que merecen ser tratadas de modo distinto, de un modo favorable, de un modo especial. Con respecto a estas dos características, la omnipotencia y la admiración, conviene que estemos muy alertas, porque la persona narcisista se va a estar alimentando de eso. Otra característica, y es fundamental esto, es la intolerancia a la crítica. A la persona narcisista no le gusta pero ni un poco que lo estemos criticando. Es más, si hasta parece que cuando lo criticamos le estamos dañando fuertemente el ego. Y hablo de cualquier tipo de crítica, cuando le decimos que algo de lo que está haciendo está mal o que podría hacerlo mejor. La persona narcisista frente a eso se va a enojar mucho, pero demasiado, se va a frustrar y hasta mismo va a también querer devolver algo a la otra persona y la va a querer dañar. La persona con características de este estilo de narcisismo también tiene un sentido exagerado y no equitativo de sus propios derechos. Todo el tiempo está pensando que se le deben cosas, que tenemos que poder hacer mucho más por ellos. Y frente a esto también podemos hacer un stop y parar a reflexionar. Porque muchas veces lo que queremos hacer y con buena voluntad es ayudar a las personas. Pero el gran problema acá es que la persona narcisista siempre pide más, nunca está satisfecho con lo que nosotros les damos. Es más, se abusan y nos exprimen. Y ahora vienen dos características que las personas narcisistas comparten con las personas que son psicópatas o que tienen rasgos de psicopatía: la manipulación y la falta de empatía. La persona narcisista manipula, engaña, miente, y todo esto lo hace para aprovecharse de los demás y de ese modo conseguir sus propios beneficios. La manipulación de este tipo de personas consiste brevemente en lo siguiente: la persona narcisista y con plena conciencia hace esto, lo que hace es generar a la otra persona una emoción negativa. Le genera culpa, le genera ansiedad, le genera preocupación, le genera cierto malestar. Y hace esto para que la otra persona se sienta en la obligación de tener que realizar un acto que en un primer momento la persona narcisista le pidió. Básicamente que pueda cumplir un capricho o un deseo que esa sola persona no más quiere. Otra característica y que es muy importante es la falta de empatía. Se dice así, falta de empatía, pero es para que nosotros podamos entender el concepto. Pero lo que en realidad sucede es que este tipo de personas tienen muy baja empatía. Son personas que están tan metidas en sí mismas que no pueden mirar o no les interesa mirar lo que le pasa a la otra persona. Hay muchos ejercicios de psicología y a mí me ha tocado aplicar en algún caso algunos. Se puede lograr que estas personas puedan empatizar o quieran hacerlo, pero para esto esas personas tienen que tener las ganas y el deseo de hacerlo. Frente a estas cuestiones de manipulación conviene que estemos muy atentos. Y el tip en estos casos es que nosotros podamos reconocer este tipo de manipulaciones. Que por ejemplo frente a una situación en donde estoy discutiendo o peleando con mi pareja, yo pueda pensar: esta emoción de culpa o de ansiedad que tengo, ¿es una culpa o una ansiedad que me está generando la situación o es algo que me está haciendo generar mi pareja? Y lo mismo también conviene que pensemos en relaciones de amistad o familia. Hay dos características más que resaltan también mucho en este diagnóstico: la envidia y la baja autoestima.
Básicamente la envidia aparece como síntoma porque imagínense que si esta persona tiene una imagen de sí misma muy grande y ve que otras personas le está yendo muy bien, va a sentir celos. Se va a querer comparar todo el tiempo con otras personas y en esa comparación obviamente va a pensar que está ganando, pero por dentro esa persona va a saber que hay cosas en las cuales no le va muy bien y a otras personas sí. Y en esas cosas es donde va a verse muy dañada su propia autoestima. Y hablando de la autoestima, este tipo de personas con rasgos narcisistas se va a mostrar con una autoestima muy alta, pero excesivamente alta. Pero esto es una fachada, es una máscara. Es solo lo que muestran al afuera, porque acuérdense que ellos tienen un sentido muy alto de omnipotencia. Pero por dentro y en la realidad su autoestima es muy baja. Por eso una de las formas para detectar a este tipo de personas, y esto lo añado con la intolerancia a la crítica que les decía antes, es que nosotros le podamos justamente marcar algún error, decir, mira, esto que estás haciendo lo podrías hacer de este modo, de tal otro, porque ahí lo que nosotros vamos a estar evaluando es cómo reacciona esa persona. Si la persona lo acepta y dice, sí, tenés razón, esto lo podría hacer de este modo, de tal otro, como me decís vos, entonces ahí vamos a saber que del otro lado tenemos a una persona flexible y que no tiene problemas con la crítica que nosotros le realicemos. Pero acuérdense que si del otro lado tenemos a una persona que se condice con los rasgos del trastorno narcisista de la personalidad, lo más probable que suceda es que esa persona se enoje demasiado y que posiblemente nos quiera agredir o dañar por eso que dijimos. Para finalizar este video les voy a estar comentando muy brevemente dos casos que tuve la posibilidad de atender. En toda mi experiencia como psicólogo clínico, que al día de hoy son 11 años, solamente tuve la posibilidad de atender a dos personas que cumplían con todos los rasgos del trastorno narcisista de la personalidad. Y siempre cuando hablamos de un diagnóstico de la personalidad, entre colegas nos preguntamos, ¿este tipo de personas tienen cura o no? Y a esto va estos dos casos que les voy a estar comentando. El primero que atendí no duró mucho, habrá durado 2 o 3 meses. Y esto sucede básicamente porque esa persona se empieza a encontrar con que hay muchas cosas que tiene que cambiar. Tiene que cambiar formas de pensamiento, formas de conducirse. Entonces lo que sucedió es que esa persona eligió quedarse con este yo soy así y dejar la terapia. Hubo un segundo caso que se presentó a mi consulta privada en el cual tuvimos un poco más de éxito. Esa persona, que cumplía varios de los rasgos que venimos hablando, se presentó a mi consulta muy angustiado, muy triste, casi al borde de la depresión. Y claro, se había dado cuenta que se había quedado solo, había mentido, engañado a las personas que más quería. Pero paradójicamente no sentía culpa, lo que sí sentía era mucho enojo con las personas a las cuales había tratado mal. Lo que fuimos haciendo en la terapia, y esto demandó mucho tiempo, es que él pueda salir de esa posición y empezar a pensar las cosas de otro modo. Al día de hoy esta persona es plenamente consciente de su diagnóstico y todo el tiempo está tratando de empatizar y de no generar nada negativo en las otras personas. Aún así les digo que casos como este es muy difícil de encontrar. En la gran mayoría encontramos a personas narcisistas que no quieren cambiar, que no tienen ninguna intención de dejar de ser como son y que van a seguir dañando, usando y manipulando a otras personas. Si te gustó este video o este tipo de contenido de psicología, me gustaría que le dejes un like y que puedas suscribirte a mi canal. También me gustaría mucho que puedas comentar el video y que lo puedas compartir con aquellas personas que vos consideres necesario que sepan esta información. Abajo en la descripción voy a estar dejando todas mis redes sociales para que puedas seguirme ahí también. Y también el link al Calendly por si querés agendar una entrevista de psicología mano a mano conmigo. Sin más que decir por hoy, los saludo atentamente y espero que anden muy bien.